Bueno, buenas tardes desde Los Ángeles y hoy es el 5 de febrero del nuevo año 2025. Continuamos con el estudio de la República de Platón. Recuerden que es un estudio teosófico en el sentido que no lo estamos estudiando como lo hacen en las universidades, críticamente. Y ver críticamente y comparar las ideas de Platón con los demás y si son perfectamente explicadas. Nada de eso estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es si me sirve para desarrollar a mí mismo, para comprender mi vida, para comprender el mundo físico y metafísico y quién soy y sobre todo encontrar una altura ética que me permita avanzar espiritualmente. La teosofía es muy bella porque pide, nos pide que seamos fraternos. ¿Se recuerdan? Es lo que dicen que es prácticamente la única virtud que necesitamos, que seamos fraternos, ¿cierto, verdad? Y es la única condición para ser miembro de la sociedad teosófica. Qué cosa tan bella, la fraternidad. Esa es la nota clave, por decirlo así, de la sociedad. Fíjense que los problemas del mundo es porque no somos fraternos. Y todo el mundo tiene su idea de somos amorosos, somos buenos, somos compasivos, pero solamente en la comunidad de ellos. Entonces, la diferencia en la teosofía es que en la sociedad teosófica, que es una sociedad donde la idea de la fraternidad es la que debe unir a nosotros. Y yo estudio Platón, y yo estudio el Bhagavad Gita y la teosofía, etcétera, para desarrollar eso en mí. Y espero que Platón les sirva para eso. Recuerden también que para Platón la idea superior a todas es el bien. Y Platón nos dice en la República que hay que hacer el bien por el bien en sí mismo. Recuerden que sí mismo significa la esencia del bien. Esa esencia, cuando la contemplamos, cambiamos, nos transmutamos hacia la esencia, ¿verdad? Comprenden eso, ¿verdad? Eso lo hemos tratado un poco en las clases pasadas. O vean las primeras, sobre todo las primeras, a los primeros videos se habló mucho del bien y Platón detrás de su filosofía, la idea del bien. Y si otros dicen que, bueno, la idea del amor es mejor, bueno, eso es otra filosofía, la compasión. Los budistas hablan mucho de compasión y etcétera, etcétera. Pero para mí, el bien y la fraternidad, ahí voy yo. Cada uno tiene que tener su norte, ¿verdad? Aquello que le hable a su corazón. Pero no se les olvide la fraternidad. Para eso, digo, eso es lo que la nota clave de la sociedad teosófica. Estamos estudiando entonces la parte de la República de Platón, que estamos en la sección del libro quinto, del libro al libro sexto, y estos son los párrafos como está dividida clásicamente. Y a eso me refiero, así que tengan cualquier libro, si tiene la paginación clásica, entonces ya podemos tener las citas, ¿verdad? Gracias. Recuerden que en este tema, Platón está usando una técnica que es el par de opuestos, grande, pequeño, bueno y malo, etcétera, etcétera. Esa es una técnica que usa él para estudiar, para describir la esencia de las cosas. Y es lo que hemos hablado, ¿verdad? Entre dos paredes estamos rebotando de que somos ignorantes, tenemos conocimiento, ¿verdad? Y él busca el centro, él busca dónde estamos para usar una palabra budista. Entonces, lo que le estoy diciendo que necesito que se den cuenta a este par de opuestos cuando los usa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar desde aquí, completamente de acuerdo. Ese es Glaucón, ¿verdad? Que dice, estoy de acuerdo.
Recuerden que Glaucón representa a nosotros. Si él no entiende, tenemos que preguntarnos a nosotros. ¿Entendemos? ¿Comprendemos lo que nos está diciendo? Si él lo comprende, él está al nivel de nosotros. Debemos haber seguido la idea de Platón o de Sócrates en el diálogo y llegar ahí a entender. Estamos bien. Es como Arjuna les dije, ¿se acuerdan? Que cuando Arjuna comprende, nosotros tenemos que comprender. Cuando él dice, no, pero explícame mejor esto, entonces nosotros decimos, bueno, ¿yo entendí o no entendí? Algo así, ¿verdad? Entonces, aquí dice que está completamente de acuerdo. Y entonces, fíjense lo que va a decir ahora. Y este es ahora Sócrates. Y va a hacer dos preguntas. Recuerden que para estudiar a Platón es bueno hacer listicas de cosas y yo lo que hago es agarrar mis apuntes y enumero en las páginas, en el libro, a 1, 2, 3, 4 para así tener la listica. Mi mente le encanta las listas, ¿verdad? ¿Qué es el filósofo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué no es el filósofo? 1, 2, 3. A mí me encanta hacer listas, no sé, es un tipo de herramienta, ¿verdad? Entonces, dos preguntas. Primero, vamos a comenzar de antes. No denominaremos correctamente al pensamiento de este en cuanto a conocimiento, mientras al del otro en cuanto opinión. Aquí viene la dualidad que está estudiando. Opinión, conocimiento. ¿Estamos? Opinión, conocimiento. Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes o ustedes a sí mismos, ¿qué sabes de Manas? Y tú das tu opinión, ¿qué tipo de conocimiento estás usando? ¿Viene de tu alma por una comprensión directa de la idea de Manas? ¿O estás repitiendo la definición del glosario teosófico, etcétera? ¿De dónde sale ese conocimiento? Entonces, Platón ahora lo que nos va a explicar es que tenemos que saber dónde estamos ubicados en esa línea de opinión a conocimiento. Y hay que preguntarnos, cuando damos nuestra opinión, ¿qué tanta sabiduría hay ahí y qué tanta ignorancia hay ahí? ¿Qué es lo que sé y qué es lo que no sé de lo que estoy diciendo? ¿Les parece? Lo que sé y lo que no sé. Y lo que sé y lo que no sé es tan importante porque así me conozco a mí mismo. Recuerden que cuando uno se hace preguntas, uno va al fondo de las cosas. Y este diálogo es un diálogo de preguntas. Esa es una técnica muy importante de trabajarse uno mismo. Preguntarse siempre. Lo sé, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? Es como un vaso, ¿se acuerdan? Lleno o parcialmente con agua. Lo que tiene de agua es lo que sabemos, lo que está vacío es lo que no sabemos y hay que llenarlo. Eso es un lindo ejemplo, ¿verdad? Entonces, si el vaso está lleno 100%, tenemos la sabiduría divina. ¿Qué significa eso? Podemos concentrarnos en la idea de la sabiduría, contemplar la idea de la sabiduría y absorbernos en la idea de la sabiduría. Y en esa absorción aparece el Prajnaparamita, que es la virtud que entonces conocimiento divino pasa a nosotros. La sabiduría divina se transforma en conocimiento divino y ahora lo sé. El segundo paso es tengo la mente desarrollada para comprender la luminosidad y el poder transformativo de esa luz. Y ahí es donde me tengo que trabajar a sí mismo en vocabulario, comprensión, expresiones, etcétera, etcétera. Ese es el logos de Platón, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí el tema en este momento es conocimiento y la opinión.
conocimiento y opinión. No me quiere ir a toda la palabra. Conocer es el acto, dar la opinión es el acto, opina, conoce, y este es el poder que tenemos. Es un poder que nosotros tenemos. Recuerden lo que dije en Ciencia y Teosofía, los siddhis son los poderes, son las facultades, son las expresiones, los talentos, las virtudes de nuestros principios, de nuestros cuerpos. ¿Cuál es el siddhi del cuerpo físico? Con mi mente, poder levantar mi taza de agua, esto es agua, y poder tragar. Pierdo ese siddhi y no voy a poder tragar ni levantar la taza. ¿Lo ven? Lo único que en teosofía eso ya lo damos por dado, ya tenemos esos poderes, ¿verdad? Físicos. Hay algunos todavía que yo no he hecho, yo no puedo saltar así como esta gente en el ballet, ¿verdad? Que salta muy bello, ¿verdad? Y me partiría la nuca, yo diría. Pero entonces hablamos de los poderes psíquicos, humanos y mentales. Y eso es lo que va a tocar Platón ahora. Entonces, él está completamente de acuerdo que si uno usa el talento de opinar, está expresando la opinión, y si sabe cómo conocer las cosas, está expresando conocimiento. Bien. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la cadena lunar? ¿Y qué son las mónadas lunares que somos nosotros mismos? ¿Ustedes tienen ese conocimiento o es una creencia? Y eso lo leí, yo lo creo. ¿Tienen un conocimiento directo de las cadenas, de las rondas? ¿Lo saben en sí mismos? ¿Tienen memoria de eso? ¿Tienen la sabiduría divina de eso? Pero lo repetimos cada rato, ¿verdad? En nuestras clases y conferencias, y hay unos catedráticos impresionantes de las cadenas, y de las rondas y de las razas. ¿Eso es cierto? No sé. ¿Somos todos lunáticos? Digo, que venimos de la luna. Eso no sé, no creo. No sé, quizás el vocabulario está equivocado, ¿no? Científicamente eso no cuadra, y físicamente quizás, no sé. ¿Comprenden? Eso todavía yo estoy trabajándolo como conocimiento. Como creencia, si yo creo en Blavatsky, yo lo repito, y de los maestros de Blavatsky. Pero a mí me gusta no seguir a personas, como les dije, sino ideas. Ideas que me transmitan conocimiento. Ideas buenas, ideas que me llevan a la fraternidad. Las ideas que no me llevan a la fraternidad, tengo que entender por qué las estoy estudiando y si de algún modo está vinculado de una manera que yo no sé. Por ejemplo, Blavatsky nos dice que estudiando cosmogénesis y todo esto nos lleva a comprender la idea de la mónada, y la comprensión de la idea de la mónada nos lleva a establecer la fraternidad, porque en esa iluminosidad que transmite la mónada, esa luz interna de la mónada, que es la esencia monádica, el impulso monádico, vamos a ver que somos uno con el todo, y entre nosotros somos uno, la mónada es una. ¿Lo ven? Entonces, por eso se demora y toma mucho tiempo en explicar cosmogénesis, para darnos el campo de acción de la mónada y explicarnos las mónadas, para que podamos contemplar la idea de la mónada. Entonces digo, bueno, voy a ver si me ilumino y adquiero más la comprensión de la mónada, que me va a facilitar ser más fraterno. No sé si me doy a entender, estoy tratando de explicar. Si alguien lo quiere explicar de su manera, este es un grupo de estudio, alguien se ofrece a explicar la opinión y el conocimiento. Siempre es bueno también buscar en Google o en un diccionario las definiciones, qué es conocimiento, qué es opinión, qué es sabiduría, para tener el vocabulario. Porque en el momento que tenemos un destello, tenemos el vocabulario para describirlo. Carolina. Gracias, Martín. No, y que nuestra opinión va a estar regulada, condicionada por nuestro estado mental, porque va a dar el porcentaje de luminosidad que tenga
esa opinión de esa idea que estamos dando. De repente, X, yo digo mi opinión y tiene 5%, 3% de luminosidad, pero otra persona, llámese Martín X, tiene su idea de luminosidad 40% y así sucesivamente. eh, Van cada uno condicionado por el estado mental y cómo ven esa realidad. Y en cuanto Muy a lo que bien dicho. comentabas de la cadena planetaria y todo eso, pues la misma Blavatsky nos dijo que estaba muy velado ese conocimiento porque iba aunado o junto con poderes que podía adquirir las personas porque están relacionados cada uno con un principio. Entonces nosotros no estamos ahorita preparados para poder tener ese tipo de Ujú, CDs. ujú. Y Gracias. de ahí que a mí no me gusta mucho dar clases ni conferencias de ese tipo de estudio de alta metafísica y ciencias ocultas, porque ni lo entiendo ni lo explico bien, ¿verdad? Pero tienes mucha razón del estado mental, ¿eh? Eso es muy importante. Emilce, A mí me anima a estudiar mucho, no es que sé, pero me estimula el estudiar para eh, no hablar cosas que puedan crearle karma a los demás, ideas ujú, equivocadas. ujú. Eso es lo que me anima a seguir estudiando o incluso a preguntar, Muy lindo, nada más. muy lindo. Sin embargo, la comunidad del estudio en grupo es exactamente para eso, para poder buscar la manera de explicarlo lo más correctamente, lo más perfectamente, lo más lógicamente basado en ideas muy bellas, ¿verdad? Como la que estamos estudiando en Platón. Y, y pero uno va avanzando y va cambiando, va aprendiendo más, va a ver más, ¿ya? Y eso nos pasa a todos. Así que es importante lo que dijiste y darse cuenta que a la vez que uno no quiere confundir a la gente, es la única manera que uno se puede deconfundir, es expresando algo, metiendo la pata, y sabemos que estamos en un grupo de estudio donde todos estamos más o menos al mismo nivel y aprendiendo uno del otro, ¿verdad? Porque uno tiene que mejorar, uno tiene ese talento, ese poder de concentración, de estudio, de contemplación y de dicción y de explicación, tiene que mejorarlo. Y ver que cómo éramos hace 2 años, cómo somos ahora. Gracias, Emilce. Daniel, Gracias, Martín. Bueno, reflexionando un poquito, ¿no? Aquí, al final lo hemos hablado también en otras charlas, ¿no? ujú, Casi todos somos opinadores, ¿no? Porque no llegamos a ujú, esa sabiduría todavía, ¿no? No hemos llegado ni a practicar un poquito cómo alcanzarla, ¿no? Pero lo que sí a veces es riesgoso es esa opinión sin ese conocimiento, porque para eso tratamos de estudiar, quizás la opinión es la forma de expresar lo que comprendemos a nuestra medida, pero el riesgo yo sí lo veo en esos opinadores que se llaman a veces vulgarmente opinadores de oficio, que no saben ni ujú. conocen de qué están hablando y por todo opinan, ¿no? Claro, Entonces creo que esos son más peligrosos porque claro. a veces la opinión se toma como verdad, que es otro detalle también. En ciertos círculos la opinión tiene un valor muy elevado y dice, no, es que él es un erudito y esa es la opinión de él. Bueno, pero tiene conocimiento de lo que está hablando. Entonces creo que es el esfuerzo también que al final todo es una etapa, vamos recorriendo diferentes niveles, Ujú, pero sí tenemos que tener la conciencia o la responsabilidad de que para opinar hay que tener algo de conocimiento. No es opinar por cierto. opinar ni de algo que no conocemos. Si no tenemos nada que decir, como dicen por ahí, mejor hay que quedarse callado. Sí, es Gracias, cierto, Martín. es cierto, es cierto. Bueno, seguimos. Entonces, Glaucón dice completamente de acuerdo. Y si aquel
del que afirmamos que opina, recuerden que este es el verbo, opinar, se encolariza, como eso ocurre muy a menudo, contra nosotros y arguye que no decimos la verdad. Fíjense qué interesante, ¿eh? Se encolariza y arguye que no decimos la verdad. ¿Cómo primero tenemos que preguntar cómo sabemos que estamos diciendo la verdad? Bueno, eso es otro tema, pero lo ves, si uno dice la sabiduría es divina y es una virtud y mejora a la gente, y uno dice no, eso no es cierto porque la gente no puede mejorar. Nace así, se va a morir así. Lo veis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esta gente. Entonces lo primero, la primera reacción que habla de él, que habla de esta gente que opina, es que se puede encolarizar y argumentar todo lo que decimos y hasta nos gritan que no decimos la verdad. Por otro lado, dice él, ahora nosotros no tendremos que apaciguarlo y convencerlo que se calme, de que se calme, ocultándole que no está sano, o sea, tampoco hay que ponerlo tan, tan bajo, ¿verdad? Esto está lindo aquí. Ángela, por favor. Perdón, yo me voy a apartar un poquito, tal vez lo que voy a decir va a parecer una tontería, pero me quedé pensando Ujú. en que hay que seguir son las ideas. Yo pienso que tal vez sí, pero no es posible, y ahí sería la pregunta. ¿No será posible que esa idea a la larga se convierta como en una creencia? Ujú. Mi pregunta, Exacto, por favor. y es una creencia en el momento que la tomamos como nosotros sin tener la comprensión y la percepción directa de esa realidad. Por ejemplo, si nosotros decimos el principio manas es cierto, y, y entonces alguien dice, bueno, ¿y cómo lo expresas tú ese principio? ¿Lo has sentido? ¿Lo has trabajado? ¿Es diferente que el principio de kama? Entonces uno ve en sí mismo y puede trabajarlo, ¿verdad? La idea de manas y la idea de kamas y ver kama manas. Entonces uno cambia de creer que manas es un principio. Hay gente que dice que la mente no es principio, es un producto, como dice Blavatsky, de la biología y de la química, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Hay gente que dice que no hay mente, todo es cerebro, ¿verdad? Entonces el teósofo, viéndose a sí mismo internamente, metafísicamente, puede describir en lo mejor que podemos ese principio y usar un vocabulario más clásico y más sabio, porque nosotros estamos estudiando. Entonces tienes mucha razón. Comienza uno con la idea de que eso me parece que es cierto y voy a estudiar teosofía, y poco a poco se va dando cuenta que es cierto. De ahí que la meditación y el estudio y la contemplación es muy importante y ver si todo encaja. Pero tienes mucha razón, Ángela. La mayoría de las cosas que decimos en ocultismo y metafísica o teosofía son creencias si no las trabajamos, si no las convertimos en ideas luminosas y las tomamos como objeto interno de Dharana Dhyana Samadhi, concentración, contemplación y absorción, ¿sí? Ok, O Dharana, Dhyana y Prajna, que es la otra. Sergio, bienvenido, hermano. Gracias, Martín. Ahorita con lo que dijo Ángela, me acordé, o bueno, que dicen esto de interpretación, perdón, me acordé con lo que se comentó ahorita, me acordé el proverbio ese que dice, pues un filósofo alemán, que no hay hechos, solo interpretaciones. Ahorita mi pregunta es, si quiero creer en ese proverbio, la interpretación, entonces, ¿de dónde proviniera aquí en este sentido? Ok, muy linda pregunta, ¿verdad? Porque es cierto que que todos los hechos nosotros los interpretamos, ¿verdad? Eso son muy ciertos, ¿verdad? Hay un terremoto y uno lo interpreta.
esto de la tierra, esto y lo otro. Oh, mira el karma de esta gente. ¿Por qué viven cerca de la falla de San Andrés? Que yo vivo aquí a unas millas. Entonces le tocó, pero bueno, pero es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces, el todo, cuando uno interpreta, uno termina opinando. Entonces ahí es donde estamos, Sergio. ¿De dónde saca uno la opinión? ¿De dónde saca el material para opinar e interpretar? Podríamos decir que son dos palabras que describen el proceso mental de, en frente de hechos, interpretar, ¿verdad? Opinar sobre ello. Entonces, por ejemplo, uno le puede preguntar a los que trabajan en la geología del planeta y están en las universidades estudiando los terremotos, que nos expliquen qué pasó. Dicen, bueno, la falla fue a 5 kilómetros y fue a 10 kilómetros en el océano de profundidad, afectó a esta área. Todo eso es físico. Nosotros no vemos el asunto kármico, ¿cierto? El kármico de la tierra, cómo nos afecta a nosotros mentalmente un terremoto. Y los creyentes comienzan a rezarle a Dios, etc. Eso es no solamente un acto físico. Un acto físico dice, oye, tembló, qué chévere. Oh, se me cayó la casa, oh, qué lindo. O sea, nadie dice eso, ¿verdad? Todo afecta, todo lo interpreta. Entonces, lo que yo te diría, Sergio, a esa pregunta, es que notes, porque estamos estudiando las ideas de la gente, sobre todo la de Platón y en teosofía, para tener una mejor filosofía de la vida y ser fraternos y ser virtuosos y ayudarnos los unos a los otros y obtener esa iluminación. Entonces, cuando tenemos que interpretar algo, es la misma pregunta: ¿de dónde salió ese conocimiento? ¿Es una opinión, una creencia? ¿Es un estado mental? ¿Estoy nervioso? ¿Estoy, etcétera, etcétera? Y así la vamos trabajando. Es la misma pregunta que está haciendo Platón aquí. Si estás dando tu opinión, ¿qué tanto conocimiento hay ahí? Recuerda, nuestra mente siempre va a interpretar hechos, siempre, o los no hechos. No hechos significa pero muchacho, muévete, ¿no ves que se está cayendo la casa? Sal para, eso es en California, ¿verdad? Sal para afuera, ponte debajo del escritorio. O sea, haz algo, no estés ahí paralizado, vente y lo agarramos y movemos al muchacho. O sea, uno siempre está interpretando, siempre está trabajando con la mente. No sé si te contesté la pregunta, pero Sergio, esa es una oportunidad fundamental para estudiarse a uno mismo. ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué usó? ¿Qué opinión le expresó? Etcétera, etcétera. A ver, Sergio, di más. No, esto sigo asimilando lo que me está diciendo, porque sí, no es complicada y vuelvo a lo mismo, digo, voy a dar vueltas aquí porque Ajá. Para saber también cómo se aproxima uno, no voy a decir a la verdad, pero a acertar, hasta dónde puede medir uno, acertar de que ese conocimiento pues es válido, por así decirlo. Exactamente. Entonces, recuerda que Platón también, en el sistema de Platón, estudiamos las cuatro maneras. Con uno va desde la opinión más baja, aquí en el A. Ven el slide, gracias, Daniel. Sí. En el A, en el punto A, es lo más bajo, que es una conjetura de sombra, interpretaciones malísimas, sin ninguna base, y empezamos a creer, estas son las palabras griegas, ¿verdad? La última, y empezamos a creer lo que oímos, lo que leemos, etcétera. Después comenzamos a razonar los pedacitos que estamos, que estamos estudiando, si nos interesa. Esto se llama dianoia. Y la comprensión aparece, el entendimiento aparece, ya sé que 2 y 2 son 4, empiezo a razonar, empiezo a expresar, a ilustrar, ya veo que las partes
se están uniendo y aparece más certeza. Y entonces el resultado de esto, la última expresión es la contemplación, noesis dialéctica, las ideas, contemplar eso, que eso es samadhi, o mejor dicho, dhyana. Dhyana, la contemplación de las ideas. Después viene la absorción. Entonces, este es el trabajo como Platón nos lo explicó en esta reunión número 20. Bueno, digo, como yo lo expliqué en la reunión número 20 sobre lo de Platón. Entonces, lo ves, uno va creciendo. Si te importa, si te llama la atención algún punto de estudio, entonces este es el trabajo. Comienza siempre todo esto en una conjetura. Una conjetura es una sombra de la realidad. Y entonces uno la va subiendo. Subir significa estoy creyendo o no creo lo que dice esta gente y las trabajo y razono y las contemplo. Y ahí vamos. Ahora, cada filósofo tiene su manera de hacer esto. Y esta es la de Platón. A ti te gusta Schopenhauer, te gusta Kant, te gusta el otro. Mira, ¿cuál es su epistemología, su teoría de conocimiento? ¿Cómo la gente adquiere y ejercita ese poder, ese siddhi de aprender? Y eso es un músculo de trabajo mental del manas. Estamos trabajando pasivamente en el kama manas. Por donde va el viento, ahí vamos. Esta es una buena diapositiva, ¿verdad? Lo copiado, copia, lo copiado, opinable, lo cognoscible, etcétera, etcétera. Eso fue, disculpen, una linda clase. ¿Algún otro punto, alguna otra pregunta sobre esto? Pero no vamos a creer que somos sabios, ¿verdad? Yo siempre digo, es mi opinión, taca, taca, taca. En la opinión de fulano de tal, que lo oí en una conferencia, taca, taca, taca. En la opinión de Emilce, taca, taca, taca. En la opinión de Leadbeater, taca, taca, taca. En la opinión que leí aquí. Y Diana, por favor, tu opinión. Así con las opiniones. No, Gracias, Diana. No me atrevo a hacer opiniones, sino es una pregunta. ¿Dónde la intuición entonces, porque a veces uno siente intuición, Ajá. quedaría en el último plano una vez que uno llega a todo ese análisis y llega a Diana? Ahí es donde la intuición, no sé, se identifica con Diana. ¿Sería así? Entonces, mira, cada vez que pongas un punto en esta línea, esta es la línea divisoria, divisible de Platón, su teoría de conocimiento, su epistemología. Si pones aquí la intuición, entonces esa intuición es gradual. De la intuición más baja que uno tiene, y a veces uno mete la pata grandísima con esas intuiciones, ¿verdad? Ya veo, Maida está totalmente de acuerdo. Oye, sí, esto va a ser así, 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 y no salió eso. Esta gente que en la bolsa de valores, que pareciera que tuviera su esferita de cristal, ¿sí? ¿Cómo le dicen a la esfera? El globo de cristal, la bola de cristal. Y dice, yo veo que Microsoft va a estar muy bien y voy a poner ahí todo mi dinero, y después está ahí, fue bajo. O sea, mala intuición. Lo que te quiero decir, lo que les quiero decir es que en esta línea está todo. Cada vez que pongan algo aquí, porque está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Ahí lo más bajo de la intuición. ¿Cómo la vamos a nombrar? Lo más bajo de la intuición. ¿Qué es un hunch en inglés? ¿Cómo le dicen hunch? Es una... A ver, Corazonada. corazonada. Tengo una corazonada, tengo una chispa, tengo una visioncita, o sea, busquen las palabras, y eso es muy interesante. Busquen las palabras y vean, hagan su línea de epistemología de esa intuición superior,
y busquen cómo se relaciona cuando uno razona y uno dice, oye, sí, ya lo veo, y lo trabaja y no es cierto. Eso le pasa mucho a los científicos en los laboratorios, ¿verdad? Están reuniendo datos, están tratando usando la intuición para ponerlos todos juntos. ¿Recuerda lo que dijo Platón? La información, los pedacitos para hacer el rompecabezas, contemplo el rompecabezas, tengo una unidad, lo transformo en el uno. Entonces están trabajando en la hipótesis, en la teoría, y tienen datos, y entonces razonan y tienen un chispazo de eso, y dicen, ya lo encontré, y lo trabajan y lo dan. Entonces ahí vamos. Y creencia, ¿verdad? Uno dice, sí, yo vi a Jesús, lo vi ayer. Y yo vi al Buda y me habló, etcétera, etcétera. Y entonces eso es una creencia transformada, antropomorfizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? De la manera como yo pienso. O sea, sí es cierto, ya la intuición es en lo más alto es un CD, ¿verdad? Como nos dice la voz del silencio. ¿Se acuerdan que yo siempre tengo la mano la voz del silencio? ¿Dónde está? Oh, está en la mano izquierda. En la voz del silencio. Mire cómo en esos CDs, recuerden, siempre réanlos y reléanlos en la primera página. Cuando tu alma presta oído, y eso es un CD, porque ese no es la mente, ¿verdad? Ese es el alma o el alma de la mente. Cuando ya más fortalecida se refugia en esto y puede decir que es esto, esto y lo otro, estoy en la página equivocada, pero ahí vamos. Entonces dice sí, en el 8, 7, 6. Cuando su propia forma le parezca ilusoria, ¿cómo vamos a ver nuestra forma real? ¿Verdad? Eso es un CD. Ver con los ojos de intuitivo. ¿Cómo podemos cesar de oír los muchos sonidos, discernir el uno? Ese es un CD. Esa es una intuición extraordinaria de oír el uno. Entonces, ¿cómo podemos ver? La armonía interna se necesita. ¿Ven cómo se expresan los CDs en la voz del silencio? Entonces, antes que el alma pueda oír, es menester que la imagen se vuelva tan sorda a esto como a los elefantes. Yo nunca he encontrado un elefante así, ¿verdad? Espero que furioso, espero no ver nunca uno. Pero después en la 11 dice lo que queremos llegar. Antes que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unido con el parlante silencioso. Y ahí es donde vienen las grandes intuiciones, porque en esa unión, esa absorción, ese samadhi, es donde vamos a tener los grandes destellos de la vida. Y tenemos que recibirlos, darle la bienvenida y expresarlos y cambiar. Esa es nuestra responsabilidad con los destellos. Maida, por favor. Ay, disculpe, pero Martín, ¿usted puede repetir lo que dijo antes que el alma que Tú dices que lo que leí de la voz, las Sí. condiciones para oír la voz del silencio, para oír la voz del silencio. Entonces, que es en la segunda página. Y entonces dice aquí, cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueño ve, cuando haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno que mata al externo. Recuerda que estas condiciones aparecen cuando uno sabe concentrarse y sabe contemplar, ¿verdad? Por eso están unidas a la idea de la contemplación y de la intuición. Uno no puede tener una intuición elevada si está oyendo y saltando en el rock and roll, ¿verdad? O cocinando. Se va a quemar, o manejando, nunca manejen y contemplen la realidad. Eso es desastre. Y entonces sigue diciendo, antes que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interna y los ojos carnales deben permanecer ciegos a toda ilusión. Ahí el alma puede ver, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la idea de Dharana, Dhyana, Samadhi, de concentración en un objeto interno que estamos estudiando, de contemplarlo
y unirnos. Unión y absorción es lo mismo. Unir, que es la esencia mía con la esencia de la idea, porque esencialmente las dos son iguales. ¿Por qué? Porque la esencia es Alaya, el alma del universo. ¿Estamos? La esencia mía y la esencia de las cosas es el alma de las cosas, el alma del ser humano. El alma de las cosas es un vocabulario de la doctrina secreta. Eso está en el resumen, ¿verdad? Los adeptos pueden ver el alma de las cosas. Entonces, dos esencias que son lo mismo, quito la oscuridad, las nubes entre ellas, veo que son uno. Entonces, me nutro. Lo que antes era, esto está hecho mecánicamente, lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es mecánico, es espiritual, es algo bellísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vienen las intuiciones más bellas, porque yo sigo siendo ser humano, yo no soy un adepto, yo no soy un día ni Buda. Entonces, ¿cómo aparece eso en mí? Como intuiciones, que son destellos luminosos del estado de contemplación. ¿Lo ves? Ahora, en el estado de contemplación yo puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque estoy actuando con la mente, pero eso es otro tema. Más o menos, ¿verdad? ¿Lo viste? Sí. Ok, gracias. Tenemos a Sergio y a Pilar. Vamos a darle a Pilar primero, que no ha hablado. Sergio, disculpa. Pilar, por favor. Martín, a tu criterio, ¿qué es el daimón de Sócrates? Oh, qué lindo. Eso lo vimos en Ciencia y Teosofía. Mira en Ciencia y Teosofía, la del domingo pasado. Okay. Que ahí hablamos de eso porque Blavatsky cita que Zanoni lo describe como, o en otra palabra griega, el aegoeidis, algo así. Y entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? La mayoría de los ocultistas no hablan de los 7 principios y de los cuerpos. Lo que antropomorfizan eso para poder explicar mejor a los angelitos, y tengo un angelito bueno, un angelito malo. Entonces el agatodemon es exactamente eso, la intuición del alma divina de nosotros, expresando necesidades que tenemos por el estado de concentración y contemplación. Ahora bien, esa necesidad es personal. ¿Lo ven? Sócrates nos dice que cuando él tiene un problema, este demonio luminoso, Agatodemon, le dice lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Algo así dice él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiene intuiciones, tiene visiones de lo que debe hacer, pero él sabe que cuando él está hablando con los demás, él está usando el cuaternario inferior, el Kamamanas. Está defendiéndose en la corte, está hablando con Platón, su discípulo, con Glaucón, con jueces, con amigos, con enemigos, con sofistas. Usted le está hablando con ellos. Entonces él no puede decir que yo, Sócrates, soy divino, porque eso no es cierto. Entonces antropomorfiza la idea del ego superior, del cuerpo sutil. Y esa antropomorfización se le llama de muchas maneras. Más o menos, Pilar. Ahora, perfecto, sí, perfecto. Esas antropomorfizaciones, qué palabra tan larga, Dios mío, esas antropomorfizaciones de uno, cuando uno es un místico, de verdad que lo ve y cree que lo ve, que ve al ser angélico, porque la mente le da cuerpo a esa visión. Y eso es una teofanía. Buscan la palabra teofanía. Entonces es una expresión que le da a uno. Yo vi a Krishna anoche. Sí. Lo ven, eso es una teofanía bellísima. Me encantaría ver a Krishna, ¿no? Esta noche, ¿verdad? A quien no, ¿verdad? Jehová, me encantaría verlo. Pero yo sé teosóficamente que son mis propios cuerpos, ¿verdad?
En ese caso, en el caso de Agathodemon, hay muchos demon, hay muchos casos que son Dhyani Buddha, que son bodhisattvas, nirmanakayas, etcétera, ¿verdad? Pero en ese caso, Pilar, ¿está bien? Sí, sí, podríamos decir que es que un manas iluminado, no sé. Sí, sí, exactamente. Nosotros, el estado natural más elevado que tenemos es Manas Taihase, Manas Taihase. que es el manas iluminado. Eso está en la clave de la teosofía, eso no lo inventé yo. Entonces, el manas taihase, ese es el estado más elevado que tenemos, ¿verdad? Aunque muchos teósofos dicen, yo me puedo liberar ahora, y es cierto, como ser humano, ¿verdad? Y paso a la siguiente ronda, a la siguiente raza, pero sí es más complicado. Ok, vamos a Sergio. Sergio, continúa, por favor. Quería preguntar a lo que antes se refería con el parlante silencioso. No sé si lo leyó, se refería a una forma de decir la voz del silencio. Esa es la voz del silencio, sí, de la vale, traducción que yo tengo, ¿verdad? En las primeras páginas. Bien. No, era todo lo que quería preguntar. No lo entendía. Está bien, porque recuerda que en las primeras 3 páginas en mi libro está todo lo que se necesita para oír la voz del silencio. Y ahí, entonces, al oído interno, la voz del silencio dice lo siguiente. Y no me acuerdo bien las palabras, pero creo que una es, o quizás no es, que el chocolate es importante. Pero bueno, ahí vamos. Una nota así para bajar esto. Bueno, entonces sí, ahí en las primeras 3 páginas está todo, ¿verdad? Entonces, estamos en esta dualidad. Y mírense a sí mismo cómo está trabajando los poderes de Kama, los poderes de Mana. Reconozcan que una opinión kamamanásica es tan fuerte, porque esa es su personalidad. Y si nos atacan esa opinión de Kamamana se va a defender a muerte. ¿Está bien? Eso somos espirituales hasta que nos tocan el Kamamanas. Al que lo critiquen, hasta ahí salimos, de verdad. Mientras uno diga yo soy muy fraternal, Martín, todos somos fraternales, sí, todos somos fraternales. Y el momento que alguien me critica, Dios mío, se me olvidó la fraternidad universal. Martín, pero eso es totalmente equivocado. No, mira, es que tú no lo ves. Bueno, entonces, miren cómo ese poder, cómo está trabajando, ¿verdad? Es un músculo interno, así se describe muchas veces, Osiris, como el poder que tiene mi mano de levantarse, ¿verdad? Y tomar agua en el cuerpo físico, de ahí que se usan las analogías. Entonces, Platón nos dice que cuando una persona nos ataca, se encolariza, cuando nosotros hablamos sobre una verdad y que es diametralmente opuesto o algo así al de la otra persona y es un volcán. Y tenemos que apaciguarlo, convencerlo de que se calme y ocultándole que no está sano. Que eso significa que no le vamos a decir tranquilamente así que el pobre está enfermo, que tiene la tabada terrible, el sacalladiti terrible y esos escándalos que tiene él, ¿verdad? No le vamos a hablar de eso. ¿Qué hizo Krishna? Lo dejó hablar hasta que se cansó y se cayó así en el sitio. ¡Pah! Se desboronó en el carruaje en la mitad del campo de Kurukshetra. Ahí se cayó. Fíjese qué buena idea. Cuando alguien está así como un volcán, hay que dejar, uno no vaya a buscar con una latita a sacar la lava, ¿verdad? Eso quema, eso destruye. Esta gente no se le puede hablar de esa manera, hay que tener mucho cuidado. Cada uno depende del estado mental, de la energía que saca de adentro. Entonces es un volcán, es un riachuelo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, pero tenemos que calmarlo, apaciguarlo y no insultarlo. Yo lo tomo como no insultar. ¿Está bien? Porque eso está buscando la energía para continuar el desahogo, continuar la crítica y la parte destructiva.
Más o menos, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos y lo hemos visto cada rato. Entonces, Glaucón dice, sí, así lo vamos a hacer. Entonces, dice él, pero vamos a examinar lo que vamos a responder. Esto es aquí vamos a aprender. ¿Lo ven? Esto es muy importante en el sentido que nosotros vamos a tener herramientas de trabajo. Y continúa. ¿O prefieres, otra pregunta, que lo interroguemos? Diciéndole que si sabe algo, no le tendremos envidia, sino que nos regocijaremos de ver que sabe algo. Qué lindo está esto. Cuando alguien nos está discutiendo, ¿verdad? Uno dice, oye, ¿por qué no me instruyes? ¿Por qué no me dices lo que ve? Y ahí vamos a ver los puntos débiles. Y esa es la parte que está usando Sócrates aquí. Esta es la herramienta de trabajo. ¿Por qué? Él sabe que Glaucón no lo va a matar. Lo mataron otros, ¿verdad? En los diálogos, en la vida de Grecia. Entonces, ya conociendo a esa persona, dice, ok, dime lo que sabemos. Me voy a regocijar con lo que sabes y dinos, el que conoce algo o no conoce nada? Respóndeme en lugar suyo. Entonces va a usar a Glaucón para trabajarlo dialécticamente. Este es el trabajo, esta es la herramienta que va a usar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ante una situación similar, vamos a ver el tema de discusión y el tema de enojo, el tema de trabajo que uno tiene que hacer con la otra persona para darle un poquito de luz. Calmarlo con este vocabulario en un grupo de estudio, ¿verdad? No estamos hablando en la calle con alguien que nos está gritando que los teósofos somos demonios. Con eso no se puede trabajar, ¿verdad? Ya eso que vamos al infierno. ¿Te imaginas una religión que nos manden al infierno? Esto para siempre. Esto no es como para una temporadita así en el verano, así en Maracaibo, donde yo nací. No, eso no es. Eso es para siempre, una religión que te mande al infierno para siempre. Entonces uno tiene que trabajarlo y refinar la idea del castigo, lo que es karma, lo que es la vida después de la muerte, lo que es el Kamaloka, lo que es el Yavachán, ¿verdad? Pero tiene que salir de él. ¿Qué sabes? ¿De dónde sale eso? ¿Quién te explicó eso? ¿Qué opinión? ¿Por qué tienes esa opinión? ¿Entiendes? Hay que trabajarlo. Esto es lo que va a hacer Sócrates. Y lo primero que hace es buscar una dualidad. Conoce algo, conoce nada. ¿Lo ves? Entonces, lo que está diciendo es que el conocer es conocer algo o conocer nada. Este es un problema con los budistas que dicen que la nada es lo único que se puede conocer. La única realidad es la nada. Y este es el problema que el teósofo tiene que el budista. Así que no les recomiendo que trabajen el budista con esta línea, porque te va a decir no, siempre. Lo que tienen que trabajar es la idea como hace Blavatsky. Hay un bien, uno evoluciona, que evoluciona hacia donde evolucionamos, que es el nirvana. El nirvana es para siempre o es temporal y ahí lo agarramos, ¿verdad? Si es para siempre, entonces estás en el samsara para siempre, en el nirvana para siempre y no llegamos a nada. ¿Lo ven? Es la religión de nosotros que dicen al cielo para siempre, al infierno para siempre. Y los que están en un estadio intermedio así de limbo, bueno, pobrecitos, ahí van a pagar lo que el limbo les va a dar. Entonces, miren, lo ven, el que conoce algo o no conoce nada. Ahí viene una dualidad. Y le dice, responde en su lugar. Y entonces dice, responderé que conoce algo. Conocer significa conocer algo. Estamos, a menos que sea un budista. Recuerden, siempre hay una filosofía que es contraria. Ese es el estudio de Parménides. Lo que uno dice que es el uno, hay alguien que va a decir que no es el uno. Y eso no sé si lo leíste, llegaste hasta ahí, Emilce, pero te vas a dar cuenta que él tiene contrarios, ¿verdad? Entonces dice Sócrates, algo que es
o algo que no es. Esto es importantísimo, este o, y vamos a buscar algo que le dé la importancia. Esto es porque el verbo es y el verbo no es la metafísica de Platón y la metafísica de Teosofía y la metafísica de los budistas. Hay una realidad, hay algo que siempre es, será y fue. ¿Lo ven? Así comienza la cosmogénesis. Esto es eterno. Hay algo que es y que es incognoscible. ¿Cómo puede uno conocer la idea de la sabiduría? Que siempre es. El que no cree que hay una idea de la sabiduría norte de nosotros o de una virtud que es una realidad, todo lo que dice tiene el mismo peso, ¿cierto? Porque todo no es. No hay cómo juzgarlo en un valor moral, virtuoso. Si yo digo que no hay virtud, que uno está aquí en esta vida porque está en esta vida y bueno, hay que pasar lo mejor que puede, así que yo puedo mentir, puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? No me importa el sufrimiento, esto es una ilusión. Y ustedes dicen que el sufrimiento es una ilusión, hago sufrir a la gente, no me importa, no hay fraternidad. ¿Entiendes? Esto es lo que Blavatsky dice, que el materialista, que no ve que no hay nada que sea real, que sea superior. Esta gente no va a tener de bachán, tiene que renacer rapidito, ¿verdad? Para que continúe su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es real el verbo de ser, no el de estar, de ser. En inglés, to be es ser y estar. Cuidado con eso en inglés cuando lean el inglés, ¿verdad? En español, solo el aspecto metafísico, abstracto de to be, del ser, es lo que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Ahí dice algo que está, no dice que está, es. Entonces, eso para nosotros es ultérrimamente, no sé si es la palabra, lo más elevado de ese es la seidad. Y más arriba del ser, de la seidad, porque eso es en Pralaya, esta es la unidad de todo. Que Blavatsky no le gusta decir el ser, pero le gusta decir la idea de la seidad, es el uno de la seidad, lo absoluto. Entonces lo absoluto es la expresión más última de esto y la seidad es su expresión transitoria con la cualidad del uno en el Pralaya, con la cualidad de lo absoluto en el Pralaya. No sé si me entendieron esa parte, pero eso lo vamos a explicar mejor en Cosmogénesis, que ahí es donde lo toca. Entonces, ya ven, cuando ven que Platón o un filósofo use conocer, es una herramienta. Ya tengo trabajado un talento, estoy trabajando el músculo, sé mis ejercicios, mis prácticas de conocimiento. Platón tiene 4, ver si estamos en el mundo de la conjetura, creencia, racionamiento o comprensión directa, inteligencia, ¿verdad? El manas iluminado. Entonces, dice Glaucón, ¿qué es? Y lo explica, pues, ¿cómo se podría conocer lo que no es? ¿Lo ven? Si hay algo que no es, ¿cómo sé que no es? Y ese es el problema de los budistas. ¿Cómo explicar sunyata, la nada, lo que no es? Y les es difícil. Para muchos esto es un dogma, ¿verdad? Entonces, esto es así, punto, lo dijo el Buda. Una creencia. Por lo tanto, dice, ya que sabes esto, por lo tanto, fíjense que está subiendo. El por lo tanto de Sócrates significa dialécticamente vamos hacia arriba. ¿Bien? Cuando estamos explicando, noten que podemos explicar horizontalmente, estamos al mismo nivel, explicando la piececita que estamos estudiando, o subir. Entonces, cuando hagan críticas constructivas, porque vamos a subir un peldaño.
Cuando hacemos una crítica destructiva porque estamos tan ciegos que no queremos ni subir, ni queremos llegar a nada, mi opinión es la única que vale. ¿Lo ven? Cuando estamos estudiando, como está haciendo Platón ahorita, haciendo preguntas, estamos en el mundo horizontal para ver si podemos elevar, bajar y reconstruir nuestra dialéctica, nuestras preguntas y respuestas, comprender y incorporarlo en mi mente, en mi conocimiento y trascenderlo. Vengan lo que está haciendo Sócrates, es un sistema muy bello, practíquenlo entre ustedes, practíquenlo con gente en el trabajo, amistades, en los grupos de estudio. Para eso son grupos de estudio. Aquí Platón tiene uno en este libro, es el grupo de estudio en la casa de Céfalos, donde Sócrates tiene 4 o 5 personas que le hacen preguntas y él trabaja de esta manera. Podemos avanzar en el plano que estamos, retroceder o al siguiente escalón. Cuando dice por lo tanto, el siguiente escalón. Tenemos seguridad. Fíjense que no solamente estamos estudiando a Platón, estamos estudiando herramientas de trabajo. ¿Cómo estudia Platón el mundo de la epistemología de conocimiento? Entonces sigue Sócrates. Por lo tanto, si esto es cierto, por lo tanto, tenemos seguridad en esto desde cualquier punto de vista que observamos. Y aquí dice, lo que es plenamente cognoscible. Mientras lo que no es cognoscible en ningún sentido. Aquí él concluye. Entonces, ¿qué es lo qué son las palabras claves de esto? Primero, si esto es cierto con seguridad, esto va. Ahora bien, en una universidad cuando estudian a Platón, ellos dicen, esto no es cierto modernamente desde esta manera de pensar porque ahora le tenemos estas preguntas que Sócrates no las hizo. Hacen una crítica mucho más detallada. A eso a mí no me interesa. Hacer más crítica, verlo desde el punto de vista de este filósofo, del otro filósofo, porque al final esos filósofos no quieren la verdad. Lo que quieren es estudiar cómo criticar un postulado, una enseñanza, un axioma, algo que se dice, o una conclusión, o una hipótesis. Lo ven, ellos tienen su método. Ellos lo llaman un análisis crítico o algo así, ¿verdad? Lo que a mí me importa es para qué me sirve lo que estoy haciendo y si esto es suficiente para mí para verlo. Entonces, si es cierto que cuando yo conozco algo es cognoscible, ¿qué significa eso? Está iluminado por el Dian Chohan contemplando su idea y el Fohat está ahí. Eso es Teosofía 101. ¿Lo ven? Cognoscible significa yo puedo contemplar la luz fojática, la luz transformativa, la luz de la idea brillante que estoy contemplando. Si no es, la dejo a un lado y no me preocupo por ella. Por ejemplo, ideas inútiles que nos dice la voz del silencio. Si alguien te dice que tienes que matar a tu padre para llegar a la realidad, eso no es cierto. ¿Para qué inclusive, para qué me dedica tiempo a contemplar eso es falso? ¿Lo ven? Los maestros en sus libros sagrados nos han dado en esta dualidad del mundo ideas y ejemplos de cosas que son falsas. Si te dice que no tiene que ser fraternal, eso es falso. Entonces la no fraternidad no existe. Lo que hay es estados mentales donde la persona es ignorante y es no fraterna. Si existiera, fuera una idea iluminada por un Dian Chohan. Ese es el punto de arriba con el triángulo. ¿Estamos? La idea de arriba es la que está iluminado por los Dian Chohan a través de una idea eterna y esa iluminación es fojática y se plasma en el mundo como necesaria. Cuando no es cierto, no es una idea necesaria, sino es un producto de mi dualidad.
Aquí vamos a parar. Me gustaría que hicieran algunas preguntas. Esta dualidad es muy importante. Es ese triángulo, lo que es válido, lo que es el punto, que es una dimensión, que es pura luz, es una idea luminosa por los Dhyan Chohan en Manvantara, está pasiva en los pralayas. Daniel, por favor. Martín, en ese último párrafo, tú lo enlazaste con los Dhyan Chohan y Fohat y las ideas. Yo podría decir también aquí, como lo presenta él, más o menos, que lo que no está manifestado no es. Porque las ideas en nuestro plano están todas manifestadas. Entonces, si esa idea no está manifestada, pues no es. Si no existe en este plano, no es real. ¿Podría verlo de esa manera? Sí, lo único es, lo estás viendo creyendo que solo la manera como Sócrates es la manera de pensar sobre esto. Entonces hay muchas maneras de pensar de esto. Otra manera, como hicieron muchos filósofos después de Platón, es decirle a Platón, que ya estaba muerto, por supuesto, si yo puedo pensar es cierto. ¿Lo ves? O sea, todo lo que yo pienso es cierto. Yo soy lo que yo pienso. Si yo pienso que no se puede pensar esto, pero yo lo pienso, la no fraternidad, yo no soy fraternal y eso está bien y eso es cierto. ¿Lo ves? No hay valor en el mundo. O sea, lo que te estoy tratando de explicar es que en la filosofía moderna, materialista, y quizás en la antigua también, ¿verdad? Hay muchos filósofos que expresaron que lo contrario es cierto. Y eso está en Parménides. ¿Qué filosofía es aquella que cree que todo es material, biológico y físico? Que no hay nada espiritual, que no hay nada metafísico, que no hay Dhyan Chohan, no hay Fohat, no hay luminosidad, no hay trascendencia. Que una persona que sea fraterna y yo que no sea fraterna es lo mismo. Porque ¿para qué vamos a juzgar en qué estado mental estamos cuando no hay mente? Es solamente cerebro. Lo que te quiero decir, tienes mucha razón en un grupo teosófico, pero hay que tener cuidado en un grupo que no sea teosófico. Decir eso para que no quede como una dogma, como un dogma. Claro, y ahí vendría también el caso de lo que veníamos hablando también, que en esas ideas es lo que están falto de las virtudes, que niegan las virtudes, porque decimos lo que veníamos hablando, el bien por el bien mismo. Si partimos de las virtudes, como tú dices, bueno, en estos grupos, que al final, como dice, después que nos pinchan cuando salimos de aquí es otra cosa, pero partiendo de la parte básica o vamos a decir la teoría, pues bueno, o sea, no podría haber nada que estuviera fuera de la virtud. Entonces, exactamente, ese es Platón. Es como dice la utopía, vamos a llamarlo así. Exactamente, esa es una palabra que se usa para esto, en estas explicaciones. Muy cierto. Entonces ves el problema con los modernos. Sí. Y yo creo que eran los antiguos también, los sofistas, que todo lo que digan va, ¿verdad? Y Platón decía, nuestro trabajo es convencer a los sofistas, que es un sofismo, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos estudiando aquello que me sirva para iluminarme, ¿verdad? Para ser más fraterno, más bueno, más compasivo, más amoroso. Claro. Por el deber. Emilce. Esa idea me encantó porque hay muchas veces que uno hablando así, y no fuera de la teosofía, dicen que la fraternidad es una utopía. Uh-huh. Y realmente con esta explicación, que me la voy a estudiar, uno puede demostrar que es una virtud real que se puede alcanzar. Exactamente. Entonces algún día quizá podamos ver algunos detalles de Parménides, de todas las formas que se pueden estudiar las cosas, y van a ver que cuando uno dice el uno, teos, o el uno, el bien, no nos conoce, es inconsciente porque es uno. Y otro dice, no puede ser, porque el uno, yo soy una producción del uno, me quiere, me da mis leyes, lo ve como deísticamente. Entonces uno ve ahí que uno es un monismo de Plotino,
Nagarjuna, de Sankaracharya, y el otro es un politeísmo, donde Dios ayuda, Dios me quiere, Dios es compasivo, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Entonces ahí van las diferentes filosofías de cómo yo entiendo mi relación con las ideas. Ay, hermano Martín, a lo mejor esta pregunta es tonta, pero estoy un poco confusa. Ok, los pares opuestos por Platón, que es usted habló de la opinión y el conocimiento. Entonces, si uno opina, como hay muchos hermanos que dan opiniones de cosas que lo piensan así, quiere decir, incluyéndome a mí, ¿no? Y a mí. Que no tengo el conocimiento que tengo que buscar bien para creer eso y no pensarlo como una opinión. ¿Me puede explicar? Cuando nosotros opinamos, lo más bajo, como lo llamó Platón, es sombras. Estamos en la sombra. No sabemos nada prácticamente. O un poquito de A a B, ¿verdad? Es una conjetura. Y entonces, cuando estamos en un grupo de estudio, fíjate que la gente nos va a hablar y unos van a atacar, otros como más fraternalmente nos va, como dijo Platón, tranquilamente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver que hay gente fabulosa en el universo, en nuestro planeta, muy místicos y muy sabios que escribieron sobre ese tema. Y lo vamos a leer. Ahora tenemos una creencia. Todavía es muy bajo. La gran mayoría de los teósofos estamos en el mundo entre conjeturas y creencias, incluyéndome a mí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque creemos lo que maestros dijeron y ahí lo repetimos. Y nos parece lógico, bello, ¿verdad? Y lo pensamos, entonces ya estamos un poquitico en esto. Ya pasamos cuando decimos, quiero pensar sobre ello, ¿lo ves? Estamos avanzando. Entonces, si esto es cierto lo que dicen ellos, ¿cómo lo puedo ver en mi realidad? Entonces yo digo, bueno, si yo en esta vida he hecho ciertas transformaciones y cambios espirituales, ¿será cierto que habrá de vida a vida cambios espirituales y no he terminado? Empiezo a razonar. Todavía no estoy diciendo que veo la idea de la evolución humana, la idea. No, todavía no estoy diciendo que veo la idea de Adán Kadmon o del Buda o de un Cristo, sino soy el Martín que no ha tenido la contemplación directa de su mónada, de su ego reencarnante. ¿Lo ves? Pero la estoy trabajando y estoy subiendo en eso. De pronto me llega un chispacito un día y me veo luminoso y veo que es cierto. Ya tengo un chispacito, necesito el vocabulario. Me voy a esos libros y ya tengo mi vocabulario. El chispazo que tuve es una mente divina. ¿Y de dónde vino la mente divina? Cuando mi mente todos los días lo que quiere hacer es comer chocolate. Estoy exagerando, ¿verdad? No es todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Ya veo que hay un progreso, ya estoy caminando mejor en este razonamiento, pero todavía está basado mucho en creencias y mucho en conjeturas. ¿Vas bien? Más o menos, ¿lo ves? Y tienes mucha razón. Y el horror de ver que esto es cierto ayuda mucho. Horror, porque digo, wow, me pasé toda la vida en creencias, ¿verdad? Que si no hago esto, voy a ir al infierno para siempre, si no lo hago así. ¿Lo ves? Eso es una creencia terrible, terrible. Entonces empiezan las conjeturas. Mira, pero si le doy a la iglesia a 100 euros o 20 pesos, 50 dólares, quizás me puede absolver. Y Martín Lutero dijo que no hay absolución en esto. ¿Verdad? Al Papa no se le puede dar nada porque él no puede dar esto. Etcétera, etcétera. O sea, religiones, ¿verdad? Filosofías. Pero uno es cierto, esto es muy cierto. Por eso la voz del silencio nos dice, si quieres oír la voz del silencio, que es la voz de la mónada, por decirlo así, que aquí no es mónada, aquí es el ego reencarnante, lo más elevado de nosotros.
tenemos que aprender a concentrarnos. La concentración lleva al razonamiento, a la contemplación, y ahí estamos ya aquí. Muy difícil. Es la segunda línea en la voz del silencio. Y nos dice, si queremos oír lo que está en él, tenemos que aprender a contemplar. Para eso tenemos que aprender a razonar. Para eso tenemos que darnos cuenta de lo que creemos y nuestras conjeturas falsas. A veces una conjetura es cierta, ¿verdad? Porque uno dice, comienza con eso y dice, oye, tenía razón. Eso es muy lindo, ¿verdad? Gracias, Maida. Dora, por favor. Hoy, bueno, yo también me iba por ahí de Bueno, que termina. nuestra vida es un transitar en todos estos puntos. Y es un transitar, a veces podemos estar alcanzando aquella sublimación o podemos estar muy anclados en la primera parte. Como que nuestro desarrollo es también así complicado, así entrelazado, ¿no es cierto? Estamos en diferentes niveles, en diferentes momentos. Por eso lo complicado que somos nosotros, el hombre. Y de acuerdo a eso, yo me decía también la pregunta ahí de Daniel, vivimos en paradojas, estamos en paradojas, puede ser que diga sí, no es, no hay nada, pero también es. Para cierto nivel o para cierto grupo, eso es, y para otros no es nada. Y por otro lado, lo que dice Emilce, para mí, la utopía es lo que mueve, lo que mueve a conseguir aquello que está más arriba, esa aspiración. Entonces, eso no puede ser que no sea. La utopía es lo que nos es el norte para mí, yo lo veo. ese es el norte, ¿no? Es mi no guía, puede ser que mi no estrellita. Eso es lo que hace caminar al hombre, Claro, lo que nos hace caminar. Muy y la cierto. utopía para nosotros, o personalmente yo diría, es lo que nos ha dado las bases. HPV nos dice, aquí está. Esa es la utopía para nosotros, ¿no? Cierto, muy y cierto. Nuestro andar está en todo esto. Muy difícil hacer esa ruta pese a tener la voz del silencio como guía. No sé, ahí estoy, entre es y no es, ¿no? Entre las paradojas que nos están cuestionando. Claro. Un momento es, otro no es. Gracias, Dora. Fíjate que llega un momento estudiando a Platón que esto tiene sentido. Esta línea que estamos viendo aquí tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, claro. Cada uno tiene, Carl Jung tiene su propia línea, el otro tiene su propia línea, Sankaracharya tiene su propia línea. Todo el mundo tiene palabras que explican esta línea, pero la idea es de ignorancia a sabiduría, ¿verdad? De la ignorancia a la sabiduría. Pero el despertar teosófico a saber que debemos salirnos del mundo de las creencias y seguir la estrellita. O sea, salirse del mundo de la creencia y tener la estrellita, es decir, voy a trabajar en ese estado de dharana, me voy a concentrar, voy a estudiar, voy a buscar la idea, voy a buscar cómo traducir esa idea mentalmente a información. ¿Cómo la veo en mí misma? ¿Cómo la veo en otro? O sea, trabajarla. Ya estamos en razonamiento. No es que vamos a estar aquí contemplando la idea inmediatamente, pero esa es la práctica, ¿verdad? Y Platón dice que esto es necesario, que ahí estamos todos, de conjetura, creencia, razonamiento a contemplación. Lo importante es saber en qué momento está, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parte de los taoístas que tienen un buey que lo lleva una persona? ¿Cómo se el buey? Que son 10 etapas, ¿lo ven? Es lo mismo. No lo sé en español cómo es pero yo le oí un día a Isaac Hawley una conferencia de los 10 en la Casa del Toro. Del toro, exactamente. Es la mente. Ajá. La mente. Yo le digo güey, pero toro, sí, es la mente. Muy cierto.
Y son 10. Bueno, no importa, uno puede dividir esto en lo que quiera, ¿verdad? Pero lo importante es saber dónde uno está, ¿cierto? Y llevar su camamana y su personalidad, ¿verdad? Hasta que todos nos fundimos y todo desaparezca. Porque todo es y todo no es, al final de cabo, ¿cierto? ¿Verdad? Muy lindo, Dora, este pensamiento. Bueno, con Daniel terminamos. Gracias. No, rapidito también, que bueno, lo venía pensando, pero Dora me lo terminó de redondear que tenía en la cabeza y me lo acomodó un poquito. Que el punto de salir de esas conjeturas y esas creencias es seguirnos preguntando, seguirnos cuestionando las cosas. No la crítica, no la duda, porque ni dudar mucho es bueno, ni criticar mucho es bueno, pero sí hacernos siempre preguntas, no dejar de preguntar por qué pasa, por qué esto es así, por qué nos los dicen de esa manera, para tratar de salir de esas creencias, porque cuando no nos preguntamos nos quedamos anclados, lo creemos, y así es y así se queda. Si no lo cuestionamos, pues ahí nos quedamos anclados. Yo digo que siempre esa es la labor de los que estudiamos y los que estamos aquí, somos buscadores, pero buscadores de respuestas, pero las preguntas no las tenemos que hacer nosotros, preguntarnos de todo. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que estamos buscando aquí? Primero, ¿es cierto que somos fraternos? Porque la mónada es común, Atma es común, porque el alaya es común, ahí está la fuente de la sabiduría, porque todos somos hermanos, porque la fraternidad, porque eso es cierto, porque el uno y yo somos uno, y después viene el mecanismo. ¿Cómo trabajo para llegar a esa contemplación? ¿Verdad? Eso es lo que la voz nos está pidiendo. Dharana, Dhyana, Samadhi, Dhyana, Prajna, las paramitas o los Yoga Sutras, ¿verdad? Hay otros, ella también toca los chakras, el kundalini y los sonidos. Hay cientos de senderos, ¿verdad? Pero al final de cabo, a mí me gusta mucho la idea de Samadhi y Prajna. Eso es lo que el budismo, eso es lo que estoy estudiando en estos días y lo llevo a la Kabbalah, a todas partes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que me lleva a mí a eso? ¿Cuál es el mecanismo que paso del razonamiento a la contemplación? En ese mundo estoy estudiando. Ahora, no he salido de conjeturas y creencias. Ese es el problema. ¿Lo ven? Porque la voz del silencio es para el místico que va a ser un adepto, un bodhisattva. Ya es un chela, ¿verdad? Ese es el manual. Sacó 3 fragmentos y nos los dio a nosotros. ¿Cuál es mi problema? Que hay muchas cosas que creo que sé, pero que no sé, como decía Sócrates de la otra manera. Hay muchas cosas que no sé que debería saber. Hay muchas cosas que sé porque me las dijo mi mamá, por decirlo así, ¿verdad? Hay cosas que hago porque mis amigos lo hacen. Hay cosas que creo porque, bueno, el miedo a que no sea cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estoy en este mundo. Sin embargo, teosóficamente estoy trabajando todos los días un poquito en el mundo de Dharana y en el mundo de Dhyana. ¿Lo ven? Ese es mi trabajo. Quiero ser fraternal, quiero encontrarme con el método. Quiero estudiar los métodos que me llevan a eso. Y donde hay un método bueno y una idea buena, ahí estoy yo, independiente de quién sea, ¿verdad? Si la música de Wagner es bella para que mi alma suba, la oigo, y en ese momento no me interesa saber que Wagner fue un antisemita. Eso lo dejo para otro día, cuando hablo con mi familia, que no oye Wagner. Eso no me importa. ¿Lo ven? O sea, cosas así, ¿verdad? Porque nadie es perfecto en esta vida, ni yo, ni nadie. Entonces, ahí es donde vamos. Entonces esto es muy bello, Platón es tan divino. Bien, aquí terminamos entonces, en 2 semanas más o menos, tenemos otra reunión.